El 8 de este mes es el Día de la Mujer y mucha gente por ahí lo toma por el lado banal, otros van a las marchas del 8M que es más politizado, pero lo que nos ocupa y preocupa a nosotros es llevar visibilidad sobre los controles, Juan, que se tiene que hacer una mujer, que le queden claro, y la idea es llevarle a la comunidad que nos escucha qué controles tienen que tener en cuenta. Más ahora que empieza como el año, ¿viste? Ya una vez que los chicos están en el colegio, la mujer aprovecha para sacar el turno con el médico. Entonces, queríamos que seas nuestra guía en ese sentido. ¿Qué controles tiene que hacer una mujer? Y con esta información vamos a festejar el Día de la Mujer aquí en Tu Salud. Loli, antes que nada, te felicito a vos, lo felicito a Guillermo por el programa y también los quiero felicitar por haber elegido este tema para hablar del Día de la Mujer. Porque creo que en el Día de la Mujer hablamos de los derechos de la mujer y la salud es un derecho universal, es un derecho que tenemos garantizado en nuestro país. Y hablar de los controles nos permite diagnosticar las enfermedades en forma precoz y nos permite evitar las secuelas que tiene una enfermedad no diagnosticada a tiempo. Es más que sabido por la audiencia, por todos, que existen los controles ginecológicos que debe realizarse toda mujer, pero el problema es cuándo realizar los controles. ¿Qué control me debo hacer? ¿En qué momento debo ir al ginecólogo? Yo creo que lo más importante es, por ejemplo, saber cuándo es la primera consulta que debe realizar una mujer con su ginecólogo. ¿Cuándo es? La primera consulta, la recomendación es hacerla antes de iniciar la primera menstruación, es decir, alrededor de un año antes de la menarca, que la menarca es como se denomina la primera menstruación. Yo lo que les recomiendo a las mamás que me estén escuchando, que tengan niñas, o los papás que tengan niñas, esto hablarlo con sus pediatras y acercarlas a una especialidad que se llama ginecología infanto-juvenil. Los ginecólogos y las ginecólogas infanto-juveniles tienen un abordaje diferente al que tenemos los que atendemos adultos. Y hay patologías que son diferentes en las niñas, diferentes a las de los adultos. Y también lo que es importante es que la mujer ya desde antes de tener su primera menstruación comience a tener conocimiento de qué es lo que va a pasar con su cuerpo. Porque no sé si Loli nos querrás contar cómo viviste vos esa primera menstruación que tuviste cuando... Fue muy, fue muy temprana y justo mi mamá no estaba, así que, bueno, en lo emocional fue avergonzante porque mi mamá no estaba y no estaba con una tía abuela y no sabía que, como tenía vergüenza, era otra época, iba a colegio de monjas. Fue a los 9 años, así que me agarró como muy de sorpresa a mí, a toda mi familia. Estás en una Y, edad promedio por, de los 9 años. Estás en una edad promedio, lo más cercano es alrededor de los ah, 10, sí, 11 años, pero 9 años se puede considerar normal. Pero siempre me habían dicho como que fue muy temprano y que por eso tuve una menopausia más precoz, me habían dicho, pero bueno, no sabía si era verdad o no. no se relaciona la menopausia precoz con el inicio de la primera menstruación. Pero sí es importante para la mujer, para esa niña, conocer qué es lo que le va a pasar, porque vos tenías 9 años, de repente te sale sangre por la vagina, viene alguno que te felicita que sos señorita, que ya sos un adulto. O sea, Terrible. hay que romper con todas esas cosas, donde la mujer sepa que es una parte de su desarrollo normal, hay que preparar a la familia cómo va a abordar a esa niña. Entonces, creo que lo importante es que sepamos que existen los ginecólogos infanto-juvenil para que esa mujer tenga un desarrollo no solo corporal, porque se va a dar solo, sino no sé cómo encontrar las palabras exactas, una contención familiar, una contención psicológica y entender qué es lo que le va a pasar a su cuerpo. Que desde lo cultural te digo, no, no solo me ha pasado a mí, le pasó a las amiguitas de mi edad y lo hablamos hoy en charlas de mujeres de grande, de las vergüenzas o las humillaciones que pasamos de chica, y es esto de que mamá se lo contó a toda la familia, inclusive se lo contó a mi papá, estaban separados, y cuando me encuentro en la visita con mi papá, la visita que me tocaba, me dice, ¿no tenés nada para contarme? No, decía yo. ¿Cómo que no? Dice, te quiero felicitar porque ya sos señorita. Ay, era una cosa que faltaba que lo publicara en el diario local. Y ese en las charlas así de mi generación, no sé qué pasará con otras, yo tengo 48, es un factor en común. Y lo vivía como una humillación porque encima iba a colegio de monjas. Y encima me habían empezado a crecer los pechos, entonces hacía 40 grados a la sombra y me abrigaba, se vivía con mucho tabú.
me habían hablado de la menstruación y todo, pero no sabía qué hacer, ¿entendés? Mi mamá no estaba y hasta que mi mamá no volvió a los 3 días de ese viaje yo me lo callé en secreto y no me animé a decírselo a esa tía abuela. Y se lo dije llorando después cuando vino mi mamá. Y así conozco un montón de historias. Creo que también había que trabajar toda esta parte emocional y cultural de cómo abordar el tema. Tenemos que hablarlo, porque por ahí cuando tu papá te felicitó, no lo conozco a tu papá, no conozco qué fue lo que pasó en ese contexto, pero seguramente él, como yo soy papá de varones más chiquitos, pero uno como padre, a medida que los hijos van creciendo, uno se va como sintiendo orgulloso y le gustan los cambios. Entonces, yo pienso que papá, desde el desconocimiento tal vez, te quiso felicitar en algo que para la niña le genera vergüenza, le genera temor, porque no entiende qué es lo que está pasando. Por eso el cambio va más allá solo de de que esta niña pueda entender lo que le va a pasar, sino que la familia pueda acompañar. Porque esta frase de te hiciste señorita, en realidad la primera menstruación nos indica el inicio de la vida reproductiva, pero una niña de 9 años no está preparada para ser madre, Claro. biológicamente hablando, en cuanto a su psiquis, todo. Entonces, esa frase, te hiciste señorita, puede traer un montón de discusiones. Entonces, por ahí es el abordaje, entender que es un cambio que sucede en el cuerpo de la niña. Vos, Guille, tenés hijas mujeres. Eso iba a decir, ¿qué hizo el Yo doc? tengo, no, por suerte, bueno, lo hablamos nosotros, sobre todo lo habló mi mujer con ellas. Y además, bueno, mi hija menor también a los 9 años, así que fue una de las primeras de su grupo de amigas. Pero Claro. sin embargo ya sabía del tema, ya se llevaba un protector en la mochila a la escuela por las dudas que le pasara ahí. Entonces, no, lo tomamos con bastante naturalidad y no fue avergonzante. No la felicité a ninguna de las dos. Ay, mejor. Sí, lo tomamos con naturalidad, pero bueno, ellas crecieron con un papá médico, entonces, y con una mamá que entiende del tema, que es APM, ella es agente de propaganda médica, así que también entiende de estas cosas. La verdad que lo tomaron bien. Pero bueno, lo que decía, Mi madre es directora de escuela, o sea, trabajaba con niños todo el tiempo. ¿Cómo no se dio cuenta que no tenía que sí, decirlo? Mi padre ingeniero, o sea, no es que venía de un contexto de no formado Pero y Loli, era horrible en ese momento. fue hace muchos años atrás. Estamos cambiando mucho la cabeza en Sí, los pasaron casi últimos 40 años. en los últimos años respecto de esto. Yo lo que está contando Guille, por ejemplo, de que la hija ya llevaba un protector a la escuela, o sea, ella ya estaba preparada, sabía que en algún momento iba a tener un sangrado, que se le iba a manchar la bombacha, cómo evitar mancharse, o sea, se ve que, te felicito Guille, como vos como papá, tu mujer como mamá, habían trabajado con todas estas herramientas que es lo que tenemos que darle a las mujeres, porque las niñas de hoy son nuestras mujeres de mañana. Entonces, esas herramientas las van a aplicar el día de mañana con sus hijas, con sus sobrinas, con los que Sí. conozcan. Juan, ahora me perfecto. llamó la atención que dijiste aproximadamente un año antes de la primera menstruación. Bueno, medio que es difícil saber, pero ¿y de qué se habla en esa consulta en donde la niña todavía ni siquiera experimentó la menstruación, no se imagina cómo es la sexualidad? Bueno, están sobreinformados los chicos de hoy en día, pero no lo ha experimentado. ¿De qué se le habla en esa consulta? Es muy importante el abordaje, que se logre una cercanía con la niña, con la adolescente, donde se puede hablar de los cambios corporales. Porque antes de tener esa menstruación ya comenzó a tener un desarrollo del botón mamario, ya le empezaron a crecer las mamas, puede ser que comience a tener puede ser que comience a tener olor a transpiración. Entonces, en base a estas cosas, estos cambios corporales, explicarle lo que está sucediendo, los cambios que van a suceder, y también estar atento a las dudas que tenga sobre sexualidad, tanto prevención del embarazo. Siempre hay que dejar también que llegue la pregunta, que la niña nos pregunte y podamos responderle. Pero es importante empezar a hablar de prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual. Y aunque nos parezca pequeño, alguien de 10 años, alguien de 11 años, ya está preparado. Perdón, Juan, la niña y el niño, porque aunque el niño no menstrue, si tiene la inquietud, también como padres hay que explicárselos. Pero no va al ginecólogo infanto-juvenil. No va. Yo me estoy centrando en las mujeres, que es el ámbito con el que trabajo, y los ginecólogos o las ginecólogas infanto-juvenil atienden ¿No solamente tienen, no tienen ningún tipo de control los varones? los varones con el pediatra. Los varones Ok. realizan controles con el pediatra. Lo que pasa es que los varones no tenemos este desarrollo
que tiene la mujer, estos cambios corporales. Tenemos otras cosas que se abordan de otra manera. Igualmente, para esto sería más interesante una charla con un pediatra que nos va a poder decir más cómo se maneja todo lo que es la adolescencia. Hay una especialidad en pediatría que se llama eviatría, que los eviatras justamente lo que atienden son a los y las adolescentes, que atienden mucho a los chicos en edad de pubertad y se superponen mucho los eviatras con los ginecólogos infanto-juvenil y es muy frecuente que se trabaje en equipo entre un eviatra y un ginecólogo infanto-juvenil. Pero hay muchas chicas que por ahí en vez de ir a ese ginecólogo infanto-juvenil van al eviatra. Juan, avanzando un poquito en la edad, ¿van a la primera consulta un año antes de la menarca o cuando uno más o menos imagina que va a ser? Supongamos a los 9 años, 8, 9, por ahí. Y después, ¿cuándo se inician los estudios? ¿Cuándo se le pide un estudio ginecológico a una chica? Lo recomendable es, además de tener esta consulta infanto-juvenil, después cuando la mujer está por comenzar con sus relaciones sexuales, o sea, esto tendría que estar hablado entre la mamá y el papá con su hija y el ginecólogo infanto-juvenil, que consulte cuando va a comenzar sus relaciones sexuales para buscar algún método anticonceptivo. Y una vez que inicia sus relaciones sexuales, se van a hacer controles ginecológicos habituales de rutina. ¿Cuáles son los controles ginecológicos de rutina que vamos a hacer? Sí. El Papa Nicolau y la colposcopía, que es el estudio del cuello uterino para ver si hay alguna lesión. Eso se realiza a los 3 años de iniciadas las relaciones sexuales. Entonces, yo tengo una paciente que inició su vida sexual hoy, no tiene que mañana hacerse un Papa Nicolau y una colposcopía. Esperamos que pasen 3 años del inicio de las relaciones sexuales, según la recomendación de la Sociedad Argentina de Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Y aclaro de dónde es la recomendación, porque hay otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, la recomendación del Instituto Nacional del Cáncer tiene una pequeña variación. Entonces, por eso quiero aclarar esto. Pero yo adhiero a la recomendación a los 3 años. Vamos a realizar un control más... Sí. Juan, y que una mujer, porque pasa por cuestiones de elección ética o de religión, hay mujeres que por ahí tienen 20 y pico y nunca tuvieron sexo. ¿Sí? Hay religiones ortodoxas que llevan virgen al matrimonio. Si sos virgen, no te podés hacer, no está recomendado hacerte los estudios. Si no tuvo relaciones sexuales con penetración vaginal o con frote de genitales, porque a veces lo que pasa es eso. Por eso es muy importante en la consulta ginecológica tener un muy buen diálogo con la paciente, porque hay mujeres que tienen relaciones con mujeres y no tienen una penetración vaginal con un pene, pero frotan entre sí sus genitales, pueden introducir un juguete sexual, introducen los dedos. Si no hubo contacto de genitales, no se debe realizar Papa Nicolau y colposcopía, porque lo que nosotros queremos visualizar es la lesión que se produce en el cuello del útero a causa del virus del HPV. El HPV es una infección de transmisión sexual. Si no hubo contacto sexual, no va a haber una lesión producto de este virus. O sea que, a ver, un ejemplo extremo, una monja que se supone que nunca tuvo relaciones, no tiene riesgo de tener cáncer de cuello de útero. Si es una monja que nunca tuvo relaciones sexuales, y perdón que aclare esto, porque hay mujeres que tienen su vida sexual y de repente deciden tomar los hábitos, y entonces ya habían tenido vida sexual, entonces tenemos que hacerle control. Pero si nunca tuvo relaciones sexuales, con penetración vaginal o con contacto de genitales, no es necesario realizarle el PAP y la colposcopía. Mira, un dato nuevo para mí, muy interesante. El cáncer de cuello de útero se origina a partir de la infección del virus del HPV. Por eso es que siempre cuando hablamos con vos, o yo cuando tengo oportunidad de decirlo, siempre digo que la vacuna contra el HPV es la vacuna contra el cáncer. Y todos estos estudios que se hacen, todo tan avanzado que están las mujeres... Yo a veces escucho a las mujeres que están enojadas, que dicen, ¿por qué hay tantos estudios a nosotras y no se los hacen a los varones? Todos estos estudios, se ha investigado tanto, se ha puesto tanta ciencia al cuidado de la salud de la mujer, va a permitir que vayamos erradicando y mejorando la calidad de vida, erradicando enfermedades. La Organización Mundial de la Salud postula que para fin de este siglo, no creo estar vivo para verlo, el cáncer de cuello uterino sería el primer cáncer que se podría erradicar, justamente por la vacunación contra el HPV, la concientización del uso de preservativo y el diagnóstico precoz utilizando el test de HPV. Que ya que te lo nombré, aprovecho para nombrarlo como control
en la mujer. El test de HPV recomendamos hacerlo a partir de los 30 años. Y yo tengo una paciente. Ustedes córtenme porque yo a veces arranco y pongo primero. No me gusta. Lo que sí quiero después explicar eso, pero quiero recular en el tema de la vacuna, porque no todos los papás saben que se las cubren a partir de nacidos en el 2002, los niños, el resto no. Eso, explicar si es para los varones solos, si es varones y nenas, eso, pero explicar esto y después lo de las vacunas es muy importante que vayan al hospital. Explico el HPV y antes de irme del tema vuelvo para la vacuna, que me parece fundamental que eso nos quede claro a todos. El test de HPV se realiza a partir de los 30 años de edad. Yo tengo una paciente con 30 años, viene a mi consulta, le pido un test de HPV. Si el test de HPV le da negativo, yo le puedo asegurar a esa mujer que en los próximos 5 años no va a tener ninguna lesión de relevancia que ponga en riesgo su salud por HPV. Es decir, no va a tener un cáncer de cuello de útero. O sea, el test de HPV negativo me asegura la salud cervical de esa mujer. Durante cervical me refiero al cuello del útero, durante los próximos 5 años. Si el test de HPV en la paciente me da positivo, yo tengo que ver si están afectadas las células. Para eso hago el Papa Nicolau. Si en el Papa Nicolau, que es ver las células del cuello del útero, no hay afectación, yo digo, mi paciente tiene HPV, se infectó, se contagió del virus, pero no le hizo daño a las células. Más del 90% de las pacientes que se infectan con HPV, el sistema inmunológico en 2 años lo elimina al virus. Entonces vuelvo el cuento para atrás. Le hago el test de HPV. Tiene HPV de alto grado, que es el que me preocupa. Le hago el PAP. Si en el PAP no hay lesión, le digo, venite en 18 meses que te hago un nuevo test de HPV. Porque es probable que en 18 meses, en el 90% de los casos, ya no esté más este HPV. El test de HPV es algo relativamente nuevo, que es como un hisopado, digamos, y algunas prepagas lo cubren y en algunos hospitales hay. Exacto, el test de HPV es algo que lo estamos haciendo hace muy pocos años, es algo muy novedoso, muy importante realizarlo. No tiene cobertura por el plan médico obligatorio todavía, por eso algunas obras sociales o prepagas lo cubren. Y lo que es en el sistema público, hay lugares que ya lo han incorporado y otros todavía no. Se va incorporando, es una tecnología, se va incorporando de a poco. Inclusive para el Estado es muy costoso por ahí de repente salir y poder tenerlo en todos lados. Pero se está avanzando mucho en este tema. Bien. Y con respecto a las mamas, los estudios de mama. Bien. Ahora te cuento lo de las mamas, que no me quiero olvidar lo que me dijo Loli, que vos viste cómo es Loli. Si no le llego a contestar la pregunta, me va a perseguir hasta mi casa. ¡Mentira! Guille te conoce tanto como yo y escucha también tus audios por teléfono. Yo no mando audios. ¿Qué me están difamando? El más corto que tengo es de 18 minutos. Es una entrevista casi. Bueno, no les escribo más, no les hablo más por privado. En cuanto a la vacuna de HPV previene el 80% de los cánceres de cuello de útero. O sea, una mujer vacunada contra el HPV tiene más de un 80% de menor riesgo de contraer un cáncer de cuello de útero. O sea, es muy importante estar vacunada. En la Argentina es una vacuna que está en el calendario vacunacional, obligatorio y gratuito. Se aplica en niñas y niños a partir de los 11 años. Son 2 dosis de la vacuna. Si la vacuna nos la aplicamos después de los 14 años, es decir, a partir de los 15 años, son 3 dosis en total que hay que darse. Y está indicada, según la FDA, hasta los 45 años de edad. ¿Sí? Y en Argentina es niños nacidos a partir del 2002, que se les cubre. Gratuita. La vacuna es gratuita para niñas nacidas a partir del año 2000 y para niños nacidos a partir del año 2006. Este dato porque es interesante. Tengo 20 años, o sea, soy una nena que tengo 20 años, nací en el año 2002 y mamá no me aplicó la vacuna porque no sabía, no me llevó al pediatra, tenía miedo a la vacuna. Te la puedes ir a aplicar gratuitamente porque naciste después del año 2000. Pero si naciste antes del año 2000, no está en el calendario gratuito, te la podés aplicar con indicación de tu ginecólogo o ginecóloga y se puede comprar como cualquier medicamento que accedemos al mismo. ¿Es cara? Caro o barato depende del bolsillo de cada... No, sí, te salva la vida, obvio, pero más o menos. Lo que pasa es que por ahí lo que para mí es caro, por ahí para otra persona puede ser muy barato. Y por ahí lo que yo digo no es tan caro, por ahí para otro es inalcanzable. A mí no me gusta ponerle
ponerle ese rótulo. Sí considero que vale la pena hacer el esfuerzo máximo para tenerla. Como tantos esfuerzos hacemos en la vida económicos, voy a ir desde lo banal como irme de vacaciones, hasta algo importante como un proyecto en la vida de comprarme una propiedad, comprarme un auto o cualquier inversión. A veces, si por ahí no tengo el dinero para vacunarme mañana, puedo decir, bueno, me quiero vacunar el año que viene o el otro año. Durante los próximos 2 años me dedico como meta a ahorrar. O sea, que empecemos a concientizar que ahorrar y cuidar la salud también es muy, muy importante. ¿Y una persona adulta cuántas dosis tiene que darse? ¿3 también? 3 dosis. Es ahora la vacuna, a los 2 meses de la primera dosis y a los 6 meses de la primera dosis. Ahora es muy común que me pase, pacientes me dicen, Juan, yo me di la primera dosis, me di la segunda, pero la tercera no me la di, y esto fue hace 5 años. ¿Arranco el esquema de nuevo? No, date la dosis que te falta. O sea, si te falta una dosis, completás el esquema. Eso es algo muy importante en vacunación, que no hay plazos máximos para darse. Claro. Por ejemplo, yo tengo 48, me pasé de la edad que vos dijiste. ¿Me recomendás no dármela entonces? ¿O No sí? dije eso. No dije eso. Me gustaría sentarme en el consultorio con vos, charlar sobre tus antecedentes. Dijiste hasta los 45. Si vos prestás atención y pedimos la cinta a Gonzalito. No, Fernando. No tenemos a Gonzalito, tenemos a Fernandito. Bueno, fíjate, yo dije, la FDA recomienda hasta los 45 años, porque en la Argentina no está regulado exactamente un máximo de edad. Si tomamos lo que dice la FDA, es hasta los 45 años, pero en realidad no habría un verdadero máximo. El tema es que esa edad tiene que ver con 2 cosas. Una, que desde que la persona contrae, a los 45 años uno inició una vida sexual joven, como suele suceder, es muy probable que hayas entrado en contacto varias veces con el HPV, tal vez ya tengas anticuerpos. Y en segundo lugar, lo que es la respuesta inmunológica, a partir de mayor edad, es como que hay menos respuesta a la vacuna. Entonces, se evalúa un riesgo, un beneficio. Ahora, lo que yo te puedo decir hoy, con lo que yo sé, lo que he leído, lo que me he informado, tampoco te genera ningún mal darte la vacuna. Y tal vez podría ejercerte una protección. Entonces, si vos por ahí no entraste en contacto con alguno de los serotipos de HPV de alto riesgo, o sea, con algunos de los, cuando digo serotipos me refiero a algunos de los tipos de HPV, porque hay más de 200 tipos de HPV. Todavía no entraste en contacto y mañana tenés relaciones sexuales con una persona que te transmite ese HPV, podríamos haberlo evitado con la vacuna. Por eso, lo que se recomienda en estos casos a ciertas edades es que nos podamos sentar y charlar con la paciente cuál es su cada caso es único. Y cuál sería el beneficio. Cada caso es único, digamos. Muy bien. Bueno, yo te había preguntado desde a qué edad o qué estudios de mama se piden y para prevenir qué. Bien. Para ir al control mamario, que es fundamental tener claro sobre el control mamario, porque no me canso de hablarlo, de repetirlo, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en toda la población. Si vos buscas cuál es el cáncer más frecuente entre hombres, mujeres, el más frecuente es el cáncer de mama. ¿A nivel mundial o en Argentina? Mundial o Argentina. Mundial. Sabiendo esto, sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. En la Argentina se producen aproximadamente 22.000 casos anuales y mueren alrededor de 6.200 mujeres por año a causa del cáncer de mama. Pero yo cuando cuento esto, no puedo dejar de contar atrás que el 90% de los cánceres de mama diagnosticados en forma precoz se pueden curar. Y no me canso, y cualquier persona que me conozca me escuchó decirlo 100 veces esto. ¿Por qué? Porque esto fundamenta el por qué queremos hacer el diagnóstico. ¿Por qué Guille está preocupado en saber cuándo diagnosticamos, controlamos las mamas? Porque si la mujer va a tener un cáncer de mama, porque te va a tocar en el azar de tu vida, lo importante es poder diagnosticarlo precoz para curarlo. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo precoz? El único estudio hoy de screening, cuando hablo de screening es un estudio que se puede hacer a la totalidad de la población y nos va a dar información para prevenir una enfermedad. Y que diagnostica en forma precoz el cáncer de mama es la mamografía. La mamografía es el único estudio que nos permite diagnosticar en forma precoz el cáncer de mama. Hoy en día, dentro de 10 años, por ahí habrá algo más nuevo. La recomendación de la Sociedad Argentina de Mastología es hacer la primera mamografía a partir de los 40 años. Y una vez
que empezaste, se repite la mamografía en forma anual. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una paciente que tiene un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de mama, familiar de primer grado me refiero a la mamá, a los hermanos o al papá. Los hombres, el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres. En Argentina hay 250 casos por año aproximadamente. Entonces, si tiene un familiar de primer grado con cáncer de mama, la mamografía se debe iniciar 10 años antes, aunque signifique hacerla antes de los 40 años. Para que seamos más claros, la mamá tuvo cáncer de mama a los 45 años, a la hija se la hacemos a los 35 años, no esperamos a que llegue a los 40. Y a partir de los 35 se la repetimos anualmente. La ecografía mamaria es un estudio complementario de la mamografía. Entonces, yo para diagnóstico precoz uso la mama. La ecografía mamaria me va a servir, por ejemplo, si la paciente tiene un nódulo en la mama, para saber si el nódulo es sólido o líquido. Cuando digo nódulo, la paciente se tocó una pelota en la mama. Me toco una bolita, doctor, en la mama. Veo una imagen en la mamografía, una imagen redondita. La ecografía me dice si es líquida, o sea, si es un quiste, o si es sólida. Y bueno, ahí le vamos a mirar las características para saber cuáles son las conductas a seguir, si es un nódulo malo, si es bueno. Ahora vuelvo a la pregunta que me hizo Guille. Porque Guille me preguntó esto, me dijo, Juan, ¿y a qué edad controlamos las mamas? Porque si yo me quedo con lo que dije, entre los 25 y los 40 años no hago nada. No dije esto. La recomendación es alrededor de los 25, entre los 25 y los 30 años, que la mujer en su control ginecológico ya realicemos un control mamario. ¿Qué va a incluir ese control mamario? Revisarle las mamas en la consulta ginecológica, revisamos las mamas, palpamos las mamas, revisamos las axilas, revisamos en la raíz del cuello, porque también puede haber ganglios relacionados con la mama, lo que se llama huecos supraclaviculares. Y en caso de que encontremos alguna alteración en ese examen físico, vamos a pedir una ecografía mamaria, porque por ahí tiene un nódulo mi paciente. Ese nódulo puede ser que sea un quistecito de agua, muy comunes en mujeres jóvenes, pero por ahí es un quiste grande que le duele, tengo que pincharlo, evacuarlo, o por ahí tiene un nodulito benigno, que los nodulitos benignos son como pelotas de tejido mamario, pero duelen, molestan, entonces a veces los tenemos que operar y sacar. Eso sería más o menos básicamente el control mamario, tratando de abarcar a la totalidad de la población. Bien. ¿Y haces biopsia para definir diagnóstico o ya con una imagen que te hace pensar en un cáncer? Qué buena pregunta, Guille. ¿Y por qué digo qué buena pregunta? Antiguamente, hablo 15 años para atrás, por ahí, 20, no hablo tanto. Lo que hacíamos era lo que llaman las biopsias por congelación de mama. Yo tenía una sospecha, la operaba a la paciente y en el momento le daba al patólogo que mire lo que yo saqué y me decía si era bueno o malo. Y en base a eso seguía mi conducta quirúrgica. Hoy hemos cambiado totalmente esto. Si bien seguimos haciendo las biopsias por congelación para otras cosas, cuando tengo una imagen que es sospechosa, o sea, yo veo un nódulo y digo, no me gusta, le mando a la paciente a hacer lo que se llama una biopsia, generalmente son punciones. Entonces, cuando me trae el resultado, yo en base a ese resultado decido cómo seguir. Hoy el cáncer de mama, cuando a la paciente le toca algo maligno, cáncer de mama es como hablar de un grupo general. No todos los cánceres de mama son iguales. Todos nosotros somos personas porque tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos boca, pero estoy seguro que nadie me va a decir Loli Velotti a mí, ni a Loli Velotti le van a decir Juan Manuel Cerini, porque yo tengo barba, estoy medio pelado, tenemos características que nos hacen diferentes. Los cánceres de mama sería lo mismo, es una agrupación. Después los individualizamos molecularmente. Y según esas características moleculares es el tratamiento que hacemos. Hay pacientes que las operamos de inicio, a otras les hacemos quimioterapia y después las operamos. Entonces, justamente tener el diagnóstico previo nos permite hacer un mejor tratamiento y este mejor tratamiento nos va a llevar a una mejor calidad de vida, una mayor tasa de sobrevida y una mayor posibilidad de curación de la enfermedad. Así que es muy importante, ante la sospecha, hacer la biopsia y no esto que es muy común que digan, me recomendaron que me saques todo ya. No, primero sepamos qué es y después vemos si lo sacamos o no lo sacamos o lo sacamos más adelante o lo sacamos antes. Juan, vos sos jefe del servicio de ginecología del Hospital Gandolfo Lomas de Zamora y te pregunto, ¿los hospitales en general cuentan con todos los aparatos necesarios
para hacer estos estudios con los profesionales? ¿Cómo está el sistema sanitario público respecto a esto? Yo no te puedo hablar de la totalidad del sistema público de la Argentina, porque es un sistema público inmenso, es un sistema que da respuesta a más de 40 millones de personas. Te voy a hablar, por ejemplo, para que tomemos como referencia el hospital público donde yo trabajo, que tenemos carencias como en todos lados, pero en lo que es la parte de patología mamaria, la verdad que trabajamos muy bien, tenemos armado un muy buen equipo, son muchos años que venimos trabajando en patología mamaria, tenemos médicos que nos dedicamos a hacer esto hace muchos años, contamos con un servicio de imágenes que nos acompaña para lo que es el diagnóstico, tanto con mamografías, ecografías mamarias, tenemos para hacer diagnóstico por punciones, tenemos para hacer diagnóstico por punciones por mamografía, para hacer las marcaciones, tenemos el servicio de patología que realiza todos estos estudios de identificación molecular, así que yo te vuelvo a repetir, no puedo hablar de la totalidad, pero en el hospital... Pero ahí en Lomas de Zamora, que nos están escuchando, sí, te pueden acercar, digamos. Sí, totalmente, contamos con, la verdad, con todas las herramientas al alcance, inclusive hoy el retraso que tenemos en las cirugías oncológicas mamarias es muy poco, es un intervalo menor a un mes. Lo que tenemos hoy en día, lo digo orgullosamente porque no siempre hemos tenido esta realidad, pero es un trabajo de muchos años que venimos haciendo, donde el hospital se concientizó sobre la importancia de darle importancia a la patología mamaria. La gente del quirófano también nos entendió la importancia cuando pedimos los turnos quirúrgicos para operar el porqué. Así que, por suerte, hoy, orgullosamente digo que estamos trabajando muy bien en este aspecto. Ok. Y a mí lo que me quedó pendiente es preguntarte, ¿cuándo piden eco transvaginal? A mí me ha pasado que me han pedido. Por ahí iba con algún dolor que manifestaba de ovarios o algún dolor en la panza y la ginecóloga decidía. ¿En qué caso se decide que una mujer tiene que hacerse una eco transvaginal? Hay una recomendación de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires de diciembre del 2021, o sea, hace muy poquito, estoy hablando un poquito más de un año, donde recomiendan que la ecografía transvaginal no la utilicemos tanto como estudio de diagnóstico, no se pida de rutina a las pacientes en la consulta ginecológica, sino que la solicitemos cuando haya algún síntoma en la paciente. Entonces tengo una paciente que viene con un dolor pelviano, con un dolor abdominal, le puedo solicitar una ecografía. Cuando tengo una paciente que tiene un sangrado uterino anormal, o sea, tiene un sangrado en mayor cantidad que lo habitual, o un sangrado fuera de la edad biológica que espero tenga un sangrado genital, por ejemplo, una mujer en la posmenopausia. O sea, tengo indicaciones muy precisas hoy para realizar la ecografía transvaginal. Ok. Y por último, ¿se ponen DIU gratis en los hospitales? Sí, lo que son los métodos anticonceptivos, la verdad que el sistema público tiene una canasta de métodos anticonceptivos muy grande. En los hospitales públicos se colocan los DIU, colocamos el SIU, que es el primo del DIU, que tiene hormonas, se entregan preservativos. Yo en mi servicio tengo un dispenser de preservativos que todas las mañanas cuando llego me fijo que tenga preservativos y si no tienen, saben que me tienen que conseguir las cajas de preservativos para rellenarlos, porque ya la población sabe que pasa y no tiene que pedir permiso ni me agarro tren, llévalos. Y los puede llevar cualquier persona, porque si los agarra una paciente, los agarra el médico residente o la enfermera, es alguien que va a evitar un embarazo y va a evitar la transmisión de una infección de transmisión sexual. O sea, están ahí al alcance de todo el mundo. También entregamos anticonceptivos orales, tenemos distintos tipos de anticonceptivos orales con y sin estrógenos, se realizan ligaduras tubarias. La verdad que lo que es la canasta de anticoncepción a nivel del sistema público argentino es muy buena. La verdad que sí. Guilla, ¿te quedó algo en el tintero? Pues ya estamos medio ahí en el tiempo que Fernando nos va a echar del primer episodio de este A Tu Salud. Justo le quería preguntar por transmisión de enfermedades sexuales, pero habló del preservativo y que para eso se usa. Sí. Así que no sé si quedó algo más que aclarar de eso. ¿Cómo evitar HIV, repasemos. A mí sé que no pasa nada, gracias. Fede, yo que te estoy diciendo Fernando desde hoy, perdona, que estoy cagada. Ya me vas a ir conociendo, Fede. Bueno, ¿qué enfermedades se contagian? Porque la gente asocia al SIDA o al HIV. Y hay muchas otras enfermedades, ¿no? Como sífilis, hepatitis. ¿Qué más, Doc?
Dentro de las infecciones de transmisión sexual vas a encontrar al HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, la clamidia, tricomoniasis. Tenemos distintos tipos de infección de transmisión sexual. Yo acá te estoy nombrando las más importantes. Y ya que estuvimos hablando de vacunación y prevención, quiero aprovechar para comentar algo sobre la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna que la tendríamos que tener dado todos. Si alguno no la tiene, hoy va a visitar a su médico, a su médica y le solicita que se la quiere aplicar. Si no se acuerdan si se la aplicaron, se puede hacer dosaje de anticuerpos para ver si la tienen aplicada, porque la vacuna de la hepatitis B también es una vacuna que previene una infección de transmisión sexual, como la hepatitis B, y previene el cáncer de hígado también, porque una de las causas del cáncer de hígado son las hepatopatías, o sea, las enfermedades del hígado, producidas, por ejemplo, por el virus de la hepatitis B. Sí. ¿Está en calendario esa, Doc? Sí, está en calendario la vacuna de hepatitis B. ¿La B y la C? ¿O no hay vacuna para la C? No hay vacuna para prevenir la hepatitis C. Un caso, para que la gente se ubique, que es una gran referente, el hijo de Mirta Legrand fallece de hepatitis B, y Mirta muchas veces ha dicho en sus mesas la importancia, ¿no?, de darse esa vacuna, ¿no? Es por ahí de los famosos que uno toma como referente para que la gente entienda la importancia de tener todas las vacunas al día. Y siempre que me quiero dar una vacuna, voy al médico, no voy a la salita directamente. Yo recomiendo siempre tener algún médico de cabecera donde vos puedas charlar qué vacunas tenés, cuál no tenés dada, cómo cuidarte. Siempre es recomendable. Las mujeres suelen tomar como médico de cabecera, es muy frecuente que nos tomen a los ginecólogos como médico de cabecera. Pero también es bueno tener un clínico de cabecera, y los varones tenemos que tener un clínico de cabecera para hacernos nuestros controles, para ir al urólogo también a controlarnos, al cardiólogo. O sea, todos somos mortales, y todos en algún momento vamos a padecer alguna patología que nos va a perjudicar en más o en menos nuestra salud, y algún día va a haber una que va a ser la última. Lo importante es que esa que sea la última sea lo más alejado posible, y que nos permita tener la mayor calidad de vida posible el mayor tiempo que se pueda. Doc Guillermo, usted que trabaja en terapias intensivas, ¿ha visto fallecimientos por gente que se dejó estar en un cáncer de mama o de cuello de útero? ¿Vio? Y yo, bueno, les cuento a los oyentes, no sé si Juan lo sabía, yo fui jefe de una terapia de obstetricia crítica. Así que vi varias pacientes con cánceres de cervix, de cuello uterino y de mama, pacientes muy jóvenes, a las que yo dejaba que entren los hijos porque eran tal vez los últimos días que tenían de vida. Y sí, la verdad que sí, que se habían dejado estar, habían dejado de hacerse los controles, y bueno, y para cuando se los descubrieron los cánceres que tenían, ya era muy tarde, ya estaban para terapia, ya eran estadios 4 muy avanzados con metástasis. Sí, la verdad que historias muy tristes porque eran mujeres jóvenes que de haberse prevenido, sí, tenían muchos años de vida. Es prevenible, y que es totalmente prevenible, porque bueno, cualquiera puede tener un cáncer de mama, pero como dijo el doc, si lo agarras a tiempo, el 90% vive. También lo que está pasando post pandemia es que cuesta un montón conseguir turnos. Es también charla típica de café entre mujeres. Nos cuesta un montón conseguir turnos. Es como que el sistema está saturado, porque mucha gente no se fue a controlar durante la pandemia, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Perdón, no. Que yo creo que la saturación no pasa por el tema de pandemia, post-pandemia. Creo que el post-pandemia, si bien todavía continuamos en pandemia, la saturación por las pacientes que no se controlaron ya está superada, porque ya desde el año pasado se regularizó la atención de turnos. Creo que hay un problema mucho más grave en el sistema de salud argentino, que si no le prestamos atención se va a continuar agravando en los próximos años. Sí, y sobre todo en el privado, porque te dan turno para de acá a 4 o 5 meses. Aprovechan las mujeres que muchas ONGs y la ALSEC tienen por el Día de la Mujer para celebrarlo, hacen mamografías gratuitas. Por lo menos en mis redes yo estoy posteando y retuiteando todas las que me entero. Hay muchas ONG que están
que están haciendo esto, ¿no? Así que aprovechar, porque si no consiguen el turno por el sistema privado, aprovechar esta oportunidad que vas y te la hacen en el día y bueno, después se la llevas al doc. Tengo una pregunta, Juan. Si no me equivoco, hablando del ALSEC, ¿llevaban los estudios o los aparatos para hacer estudios a la cancha de fútbol, si no me equivoco, la vez pasada, y en distintos hospitales en el mes que se celebraba el cáncer de mama? ¿Puede ser? No te sabré decir exactamente dónde lo llevaban, pero sí hay muchas campañas donde participa el ALSEC, Fundación Avon, que inclusive tienen la gente de Fundación Avon tiene un camión que va recorriendo el país haciendo mamografías, pero yo igualmente, por lo menos voy a hablar de Buenos Aires, porque la Argentina es muy grande y hay muchos lugares, pueblos chicos, pero por ejemplo en Buenos Aires siempre hay algún hospital o algún centro de salud cercano para hacerte el estudio. Y a veces uno dice, no consigo turno, como decía Loli, pero tengo una demora de un mes. Si yo no me hago la mamografía hoy, me la hago en un mes, no me va a variar realmente. El tema es que a veces cuando voy y pido turno y ahí dentro de un mes es como que me parece alejado, entonces lo voy postergando y nunca lo termino. No, pero lo que tiene el sistema privado es que necesitas primero ir por la ginecóloga para la orden, después que te dan la orden, poder sacar turno, mostrar que tenés la orden ya autorizada para hacerlo, y ahí se va como dilatando y es como que el sistema te vence, ¿verdad? Vos vas perdiendo la paciencia o la noción con los turnos, ¿no? Las mujeres creo que tenemos que hacer el mea culpa. Bueno, Juan, te despedimos y nosotros también ya tenemos que entregar el aire porque Federico, no Fernando, nos va a sacar del aire. Muchas gracias, y gracias por ser padrino, que después le vamos a preguntar. Yo creo que va a tener 2 padrinos este programa, una madera, que seguro nos va a decir que sí, el doctor Mario Bruno le vamos a preguntar, así que gracias por ser el primero de esta temporada, esta tercera temporada de A Tu Salud. Muchas gracias a ustedes y un honor haber estado compartiendo este primer programa de esta tercera temporada. Gracias. Hasta luego.